día a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan en la mañana de hoy? ¿Vieron esos docentes que nos inspiran, que nos motivan, que creen en nosotros y que de alguna manera nos incentivan a seguir aprendiendo, a seguir haciendo, a la creatividad, a seguir aprendiendo, como decía recién? Bueno, tenemos el gusto de estar acá en el SR y de que no solamente en el SR, es reginense y también trabaja en el CET 18 de nuestra ciudad, José Caro, docente. Buen día, José, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, un placer tenerte por acá, como te decía, fuera de aire. Estaba hace tiempo buscando una excusa como para poder tener un intercambio con vos, porque realmente venís desde el CET 18, como decía recién, y de docentes que inspiran, ¿no es cierto? Este reconocimiento a nivel nacional que hace Clarín y Seguro Zurich, que de alguna manera incentivan y dan a conocer a docentes a nivel país que tienen una trayectoria y un recorrido y un reconocimiento también de sus propios alumnos y de las instituciones grande, y fuiste finalista también de eso. Entonces digo, qué lindo tenerte acá, poderte entrevistar y poder charlar con vos de tantos temas, ¿no es cierto?, de la docencia. Bueno, muchas gracias. Y también, como adelantamos ahí en la parte del texto de este vivo, participaste durante agosto en el Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo fue eso? Contame un poquito cómo decidiste ir. Tengo entendido que los docentes se inscriben, ¿no es cierto?, para participar. No, en mi caso no. Me llegó una convocatoria directamente de CLAIS. Bueno, CLAIS quería que yo participe, pero la convocatoria la hicieron a través de la Secretaría de Educación de la Nación. Y bueno, y a través de ello me llegó la convocatoria a la escuela que si yo quería participar del plenario que se llamaba Historias de Impacto, y que lo que tendría que hacer era exponer sobre 2 proyectos que ellos me pidieron puntualmente, que yo llevo adelante acá en la escuela. Y bueno, mi exposición era en representación de proyectos de aprendizaje y servicio solidario que se realizan en nivel secundario. Y que iba a haber una persona de Australia, un docente universitario, que iba a exponer sobre el mismo tipo de proyectos, pero a nivel universitario. Y después en el panel también se completaba con una ex ministra de Educación de Uruguay, que es actual funcionaria igual de la cartera, sobre políticas educativas. Y bueno, decidí participar, así que le hice llegar la respuesta y bueno, eso fue la semana pasada, así que me tocó exponer en el primer día del seminario. Y los que se inscriben son los docentes que quieran ir a participar, a escuchar. Bien. O sea que son convocados, digamos, los expositores. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo preparaste? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo se dio todo? Y bueno, fue no con mucho tiempo, digamos, pero bueno, son temas que ya vengo trabajando hace mucho, así que si bien no tenía mucho tiempo para prepararlos, es como que ya estaba bastante preparado con muchas cosas, porque había participado ya de otro tipo de exposiciones. En este caso, lo que organiza CLAIS es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Es una entidad privada y convoca a docentes de todo el mundo para hacer un intercambio de experiencias, y después en el mismo seminario hay actualizaciones, cursos, es muy completo. Y bueno, sabía que tenía que estar al nivel, porque es con traducción simultánea en varios idiomas. Tremendo. Y sí, pero no, la verdad me fue muy bien y fue una experiencia muy linda. Y bueno, estoy con mucho trabajo en la escuela, así que me llegó el día para ir y es como que no tuve mucho tiempo tampoco de ponerme a pensarlo, si me iba a poner nervioso, o si tenía que preparar muchas cosas. Estoy con el día a día, así que cuando me hice un lugar, empecé a preparar esto con tiempo, con la seriedad que corresponde, y bueno. Estamos hablando de proyectos de tecnología e inclusión, ¿no es cierto?, que también desarrollás de alguna manera en el CET 18. Sí, lo que tienen los proyectos de aprendizaje y servicio solidario, que es la pedagogía que utilizo, es que buscan una necesidad concreta y real de la comunidad y una intencionalidad pedagógica, es decir, que uno busque que los contenidos que quiera enseñar tengan que ver con el aporte a esa comunidad.
Y bueno, y eso puede implicar que sea un proyecto tal vez no de mucha elaboración, sencillo, o que lleve mucha. Por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto Paz Braille, que hacemos cartelería para la ciudad, pero para aportar a la accesibilidad de la información para las personas con discapacidad visual. Y después tenemos otro proyecto que es Bastón Inclusivo, que hacemos bastones para bastones de calidad, decimos nosotros, porque son de la medida que corresponde, el color que corresponde a la discapacidad, porque en el mercado no se consiguen, y la mayoría de los que hacemos son para niños. Y bueno, y en esos dos proyectos podemos usar, hacer algo muy artesanal, digamos, o usar tecnología de punta, que tenemos las dos cosas en la escuela. Así que siempre combino las dos. Trato de abrirle el panorama a los chicos de, por ejemplo, usamos un entorno computarizado a veces y ellos conmigo están en segundo año. Y lo del entorno computarizado lo ven en quinto. Claro. Sin embargo, yo ya se los adelanto, los llevo, hacemos una experiencia previa y también ya van sabiendo que van a ver más adelante. Y aparte los chicos se involucran en temáticas sociales, con lo lindo que es eso y con lo mucho que se aprende también, ¿no? Haciendo. Sí, es... Y bueno, la intención de estos proyectos y de otros que tengo, que también son de la misma modalidad, siempre fue eso, incentivarlos. Quería que estén incentivados, que tengan ganas de ir a la escuela, de participar. Y entonces, por ejemplo, con lo de Braille, a ellos le interesaba mucho qué era el Braille, porque es un sistema de lectura que se inventó para la Segunda Guerra Mundial, pero que después, bueno, se usó para la educación de las personas con discapacidad visual. Entonces a ellos les interesaba esa parte. Y después les interesaba que yo les había propuesto que si hacíamos los carteles y los poníamos en distintos sectores de la ciudad para que las personas puedan orientarse, tener información, les interesaba que esos carteles, como los hacemos de aluminio, iban a quedar prácticamente de por vida ahí en un sector. Entonces iban a dejar su impronta en la ciudad. Entonces estaba muy motivado con eso. Y después, cuando empecé a invitar a personas con discapacidad visual para que nos cuenten si los carteles que hacíamos realmente les servían, si lo que íbamos a hacer les iba a servir, estas personas le comentaron cómo era vivir en el día a día para ellos y ahí ya cambió. Eso fue un punto de inflexión, porque ahora ya era como que los chicos lo hacían para realmente aportar a este sector de la comunidad. Y es lo que más los motiva, porque después la comunidad los reconoce y entonces ellos se sienten protagonistas y eso es muy importante para ellos y realmente los motiva. El año pasado, a fin de año, estuvimos desde el SR grabando un video con chicos, con alumnos del SET, por un proyecto que se llama Level BAM. Seguramente participaste también. Era una especie de, digamos, de medidor, ¿no es cierto?, para las personas con también discapacidad visual, que se podía ponernos en un vaso también para ver hasta dónde estaba lleno, hasta dónde querían servir. Y el CET18 tiene como esta impronta siempre de ayuda a la comunidad y todos esos proyectos que estás nombrando también, que siempre es como, bueno, el CET18 es solidario, tiene un montón de cosas lindas que la gente lo reconoce también. ¿Qué otros proyectos, además de estos dos que nombrabas recién, estás desarrollando o que se vienen próximamente, tal vez? Siempre con alumnos de segundo año, ¿no es cierto? De primero y segundo, pero son proyectos que involucran a toda la escuela. Claro. Porque tal vez los de primero y segundo, como yo trabajo con otros docentes también, que los invito a participar del proyecto, algunos se suman ellos. Y bueno, entonces sus alumnos, los que tienen clase con ellos y conmigo, lo ven en ese momento, digamos, de forma obligatoria, porque uno está usando el proyecto para enseñarle lo curricular. Pero después el que se quiera sumar de primero a sexto siempre se suma. Y bueno, por ejemplo, los estudiantes de sexto año, como los chicos que nombraste el año pasado, ellos se acercan muchas veces y quieren participar o traen ideas propias y uno les ayuda para que las desarrollen. Entonces no es solamente los de primero y segundo, es prácticamente toda la escuela. Y otros proyectos, y hay uno que realicé en su momento, que fue el semáforo sonoro, que lo hicimos porque las personas el Consejo Local para las Personas con Discapacidad nos hablaba de que sería importante, entonces en ese proyecto también trabajé mucho. Resulta que después llegamos a desarrollar el semáforo y nos dimos cuenta que tenía que estar homologado para poder instalarlo. Así que se lo cedimos al Consejo Local de las Personas con Discapacidad y ellos lo usan con agentes de tránsito para educación vial. Y actualmente
Hay uno de sobre las 3R, educación ambiental, porque en la escuela generamos muchos tipos de desperdicios, sí, y de distintos tipos, ¿sí? Plásticos, metales, líquidos, etcétera. Y entonces la idea es reducir el impacto que generamos en el ambiente. Ese es otro de los proyectos y el más nuevo que estoy llevando adelante en la escuela. Y bueno, y después tengo otros en los cuales participo con otros docentes, pero ya con el de Braille, el del bastón inclusivo y y el de tecnología de gestión, que es un proyecto el más antiguo que tengo, y que justamente la semana pasada vino a una escuela privada de Cipolletti a ver interiorizarse sobre ese proyecto, porque lo que buscamos es formar a los futuros técnicos de la industria en conocimientos sobre tecnologías de gestión, todo lo que es normativas, técnicas de mejora de la productividad, que hoy en día, yo ese lo empecé en el 2009 y era como que no tenía mucho apoyo, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Pero cuando querías avanzar con el proyecto encontraba muchos obstáculos porque era como que la gente no conocía, hablaban claro. en educación y tenía que explicarle de qué se trataba. Y ahora van los chicos que están trabajando en las petroleras que están acá y me dicen es lo primero que nos piden cuando entramos. Así que ese es otro de los proyectos importantes que estoy llevando todavía adelante en la escuela. Bien. Estás hablando de proyectos que de alguna manera incentivás vos, propones vos, a veces te traen los alumnos también, pero estamos hablando de la fuerza del profesor, que es re importante hoy en día también. ¿Y qué te pasa a vos cómo elegiste la profesión o la vocación de ser docente? ¿Hubo algo que te incentivó cuando eras, no sé, en la infancia, en la adolescencia? ¿Hubo algo que desató esa vocación o fue surgiendo, digamos, en la vida? Y al principio, cuando era estudiante en la escuela secundaria, a veces pensaba, nos explicaban algo y por ahí le ayudaba a algún compañero y yo decía, yo se lo hubiese explicado de esta forma, pensaba. Pero igual yo pensaba que no iba a ser docente. Pero tenía eso, digamos, de que... ¿Porque no te veías en ese rol o porque...? Porque no, claro, no me veía en ese rol. Y es más, después cuando terminé el secundario, estudié acá en la universidad sobre alimentos, y cuando estaba en el último año de la carrera, tenía que rendir finales, entonces empecé a buscar trabajaba en la universidad, en el laboratorio de la universidad, pero empecé a buscar algún otro trabajo que me pueda aportar económicamente, sobre todo pensando en comprar libros, en armarme para lo que me estaba por recibir. Y ahí entré en el CET18, estoy desde el primer día que se inauguró la escuela, estoy en el CET18, y ahí me di cuenta que me gustaba. Y después me recibí, me fui del CET18 y fui a trabajar en un laboratorio y duró un mes porque dije, no es lo que me gusta. Y volví a la escuela y bueno, después hice un profesorado y ahí sí seguí estudiando y no me fui más. O sea que lo terminé descubriendo de grande y bueno, fue la vida la que me llevó para ese lado. Que siempre hablo con los actores de este tema de, bueno, ¿qué sentís cuando subís al escenario, no? Porque de alguna manera los proyectos y no sé, los actores se van preparando para eso, pero ¿qué sentís cuando das clases? Y yo me siento más entusiasmado que los chicos a veces. Y bueno, el entusiasmo es fundamental porque se contagia también. Sí, seguro. Pero yo, por ejemplo, voy con ganas a trabajar y voy pensando en lo que vamos a hacer y en cómo lo podemos hacer y sé qué chicos voy a tener porque tenemos distintos grupos y bueno, eso yo creo que se transmite también a los chicos y si veo porque la fórmula, no hay una fórmula para todos y entonces siempre veo si hay algún chico que por ahí no lo veo motivado, etcétera, y busco qué le puedo ofrecer, qué le puedo brindar y también conocer qué le está pasando, ¿no? Porque no es solamente llegar y tratar de bajar un conocimiento. Muchas veces primero hay que entablar una relación de confianza, de seguridad y que los chicos por ahí te cuenten qué está pasando y tal vez el problema no es que no los motiva lo que estamos haciendo, sino que vienen con otro tipo de cosas que traen de su vida, ¿no?
bueno, hay que estar atento a eso. Ahí es fundamental en todas las escuelas, en todos los niveles. Sí, seguro, porque estamos trabajando con personas. Aparte hay una frase, una vez leí una frase que dice, la educación es un servicio individual. Y es tal cual, ¿no? A veces nos olvidamos de eso porque son muchos alumnos dentro del aula y no podemos, digamos, ir con cada uno a ver qué técnica le sirve y cada uno después lo va incorporando, ¿no es cierto?, en su día a día, pero es fundamental de alguna manera tener en cuenta de que hay un montón de situaciones dentro del aula y que como profesores a veces hay que hacerse cargo también de eso, de alguna manera. ¿Cómo fue que en el 2023 participaste del certamen Docentes que Inspiran, ¿no es cierto? Fuiste uno de los 6 finalistas, si no me equivoco. ¿Cómo fue que fuiste convocado? ¿Accediste al programa? ¿Cómo fue eso? Me anotó un compañero de trabajo, un docente, uno de los directivos de la escuela. Me anotó en el concurso y después me llegó un mail diciendo que me habían inscrito y me pedían más información, porque es como que todo lo que mi compañero, por ejemplo, había escrito sobre mí, lo tenés que avalar, entonces después ya te empiezan a pedir. Bueno, entonces ahí ya, hablando con él, bueno, sí, accedí a continuar y brindé toda la información que me pedían. Y bueno, y así se fueron pasando distintas etapas, nos hicieron entrevistas, varias entrevistas y distintas ONG que trabajan en el país sobre educación, y después nos volvieron a entrevistar y eran especialistas en educación. Después y después la última entrevista que ya hizo la selección final de los 6 finalistas fue esta organización que está a nivel mundial, del premio Teacher Prize. Ellos hicieron la última entrevista y eligieron los 6 finalistas. Así que fue todo un proceso y la verdad, bueno, fue una experiencia muy linda. Así que motivado sobre todo por el reconocimiento de mis pares, ¿no es cierto? Y después que los chicos se enteraron también y que querían y me preguntaban, así que terminé aceptándolo y haciéndolo con gusto. Tal cual. ¿Cuánto empezaron siendo en el certamen? Y eran más de 2000. ¿Y fuiste de los 2000? ¿Quedaron 6? 6, sí. Y fuiste uno, así que no es poco. Sí, y después tuvimos, después que terminamos allá la ceremonia, todo, tuvimos una cena con parte del jurado y nos pidieron que contemos un poco de los proyectos. Y yo había hablado de todos los proyectos, había hablado del medio ambiente, el de tecnología de gestión, el de braille, el de los bastones, porque yo quería dar a conocer la escuela, lo que hacíamos. Y ahí, bueno, se interesaron un poco más de lo de braille y me dijeron que tendría que haber hablado sobre ese proyecto solamente porque era como que en cada entrevista, no sé, eran 10 minutos algunas y contaba, pero no alcanzaba a contar todo. Así que bueno, eso fue una de las cosas que me resaltaron ahí porque se terminaron enterando sobre la cena que habíamos tenido. Y bueno, y ahora cuando fui al seminario de CLAIS también me pedían que hable de 2 proyectos y le digo, pero tengo una experiencia que me parece que no voy a alcanzar a hablar de todo. Y no, igual me dijeron tenés que hablar de los 2, así que hablé de uno y mencioné el otro en el final. Claro, estabas hablando de cuáles proyectos estuviste haciendo en la exposición. Ahora en el seminario hablé de braille y del bastón inclusivo porque son 2 proyectos con los cuales ganamos el premio presidencial Escuelas Solidarias el año pasado, en el 2024. Con los 2 proyectos ganamos. Entonces me pidieron ahora en el seminario, que es CLAIS, es algo diferente. Lo que yo acabo de decir que ganamos el premio presidencial Escuela Solidaria. Y CLAIS, que es una organización privada, bueno, me convocó para hablar y me pidió que use esos 2 proyectos que llevo adelante para exponer sobre educación a nivel secundario. Bueno, importantísimo también esto que hablabas recién. Si hay alguna persona que necesita, no sé, un bastón, ¿no es cierto? ¿Cómo se contacta con ustedes? ¿Va a la escuela directamente? ¿Cómo es el trámite, por así decirlo? Se contacta con la escuela o va personalmente a la escuela, que sería lo ideal. Y si no, a través de las redes sociales, de los mails. Bien. Por ejemplo, cuando el año pasado mandamos 2 bastones a Cutralcó y Plaza Winkle. Y bueno, ese fue un contacto por mail, donde nosotros le pedimos qué datos necesitamos, por ejemplo, la altura del niño, en ese caso, de qué tipo de discapacidad tiene,
Y eso fue a través de la escuela especial que tienen allá y los docentes se contactaron. Nos pasaron toda la información y se lo íbamos a enviar por ómnibus, pero decidieron venir a buscarlo ellos. Así que fue una experiencia re linda porque los chicos los querían conocer. Mis estudiantes querían conocer a los chicos. Y así que bueno, los recibimos y después los llevé a pasear, a conocer la ciudad. Lo vimos por todos lados con los chicos. Qué lindo, qué linda experiencia también para los dos. Sí, para todos. Y bueno, y tenemos muchos chicos acá en Regina a los que les hacemos bastones. Y personas adultas a las cuales les reparamos los bastones. Así que eso también, para que la gente sepa, si necesita reparar un bastón, porque muchas veces los bastones guías tienen una punta que es de un material que se llama poliamida 6, grilón, le dicen, que se gasta. Y no venden el repuesto. Hay que comprar un bastón nuevo completo. Y nosotros hacemos el repuesto de la puntera que le dicen. Así que o los enderezamos, porque muchas veces pasa que se tropiezan, se apoyan sobre el bastón, se dobla y lo siguen usando así. Así que los reacondicionamos también. Los chicos hacen todo, los de segundo año. Bueno, y otros cursos también, como decíamos antes. Sí, los otros cursos que participan, por ejemplo, son dibujo técnico, que es una asignatura. Entonces ellos lo que hacen son los planos, les enseñan a hacer los croquis a los chicos. Pero bueno, después en el taller es donde ya vamos a la práctica. Pero sí, en ese taller también tenemos otros docentes que participan. Es un trabajo total en equipo, entonces, ¿no? El de segundo año te fabrica el plano, el otro hace la impresión, ¿no es cierto? Claro, y bueno, en esos bastones usamos impresión 3D porque los mangos no los conseguíamos. Y un chico egresado de la escuela se enteró que yo estaba con esto y me dice: José, yo estoy estudiando diseño industrial, si querés te puedo ayudar. Así que fue a la escuela, nos dio un curso a los chicos, a mí, y nos enseñó a crear el mango que ahora usamos. Así que bueno, claro, ahí también ingresó otro taller que es donde ven sobre robótica, impresión 3D los chicos. Así que nos vamos complementando. Igual el que está coordinando todo soy yo. ¿Cómo te parece que las otras escuelas se pueden sumar también a este tipo de iniciativas que tengan que ver con la comunidad y cómo ayudo desde el lugar de escuela, desde el lugar de alumno, profesor, a la comunidad? ¿Cómo te parece que podría ser una herramienta para que sea fácil para las otras escuelas pensar en este tipo de proyectos? Y capacitándose, acercándose. Yo, por ejemplo, siempre digo que lo que es útil, lo que sirve, lo que está bien hecho, hay que copiarlo, hay que acercarse, preguntar de la experiencia de los demás, no tratar de buscar el camino desde cero otra vez, sino que tenemos que compartir la información. Acá en la escuela muchas veces recibimos ONG que vienen, porque tal vez trabajan con personas que tienen problemas de adicción, por ejemplo, y quieren ofrecerle un taller diferente a los que les vienen brindando. Entonces vienen a capacitarse cómo se hace la cartelería en braille, o hemos capacitado a escuelas de otras provincias por Zoom. Y bueno, si se acercan y quieren hacer un proyecto de este tipo, que son proyectos de aprendizaje y servicio solidario, porque es diferente al proyecto solidario. Acá se busca una intencionalidad pedagógica, que lo curricular se enseña a través del proyecto. Se pueden acercar y si no también, bueno, pueden buscar información en CLAIS, que es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, que es donde participé. Ellos generan mucho tipo de información en distintos formatos y dan capacitaciones también. Hoy en día con el tema de internet, uno si quiere se puede acercar o puede buscar la información por su lado. Mencionaste el tema de internet y justo me diste el pie. Se están presentando proyectos, no sé, en la provincia de Neuquén también, hace poquito en julio se implementó esto de prohibir de alguna manera los celulares dentro de las aulas, ¿no? Del espacio de la escuela en general, ni en recreos ni dentro del aula. Y teniendo esta cierta como, digamos, solamente se usa para un momento puntual en tal materia, ¿no es cierto?, para buscar algún tipo de cosa en internet. ¿Cuál es tu opinión de esto y cómo lo ves de implementarse en las escuelas de Río Negro, que hay un proyecto del legislador Luis Ivancich que está en tratamiento todavía, pero prohibamos los celulares, volvamos un poco
digamos, para atrás en este sentido de que los chicos interactúen entre sí, que no haya más lío por los celulares en las escuelas, que ojo con la IA, ¿no es cierto?, que es una también de las herramientas de acceso. ¿Qué te parece que es todo esto para vos? Y yo veo que tenemos un problema con el celular en el aula. Y yo estoy de acuerdo con que hay que aclarar esto, que el celular está prohibido, pero si hay un uso pedagógico intencional, planificado por el docente, se permite. Y bueno, yo estoy de acuerdo que sea así. Porque si no, está causando... El celular se saca, pero no para estudiar en el aula. Y está generando problemas, además de distracción, que se generan problemas afuera del aula. Toca el timbre y resulta que dentro del aula, al estar con el celular, se había generado todo un problema a través de las redes, etcétera. Y bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Yo uso mucho el celular en el aula, lo uso mucho, y los chicos saben que cuando usamos el celular es para estudiar. Y lo tienen claro y lo usan para lo que se necesita. No tengo un problema con eso. Pero bueno, siempre les aclaro que la idea es usarlo para eso, y a mí me funciona y lo uso desde hace mucho. Uso inteligencia artificial, lo usamos a veces como material de lectura o como un soporte digital para poder leer. Le damos distintos usos. Lo usamos para hacer registro de los trabajos que estamos haciendo. Cuando vamos a desarmar algo, le sacamos fotos, después lo usamos mucho. Pero bueno, estoy de acuerdo que sea así, de que esté la prohibición, sino es que el docente lo tiene planificado. De alguna manera sí, planificado. ¿Y qué te pasa con la IA también? Que dijiste que la estabas usando, que cada vez se viene más, es algo innegable. ¿Cómo la implementás en las clases? ¿Cómo surgió la implementación en tus clases de la inteligencia artificial? Y es algo de lo que me venía capacitando, pero no lo venía poniendo en práctica. Hasta que, bueno, este año se sumó un alumnito que él necesitaba que yo le haga todo en soporte digital. Y entonces, para que no se le haga muy pesado lo que tenía que leer, mucha lectura, empecé a buscar cómo podía hacer que haga actividades, y entonces empecé a utilizar la IA para generar juegos educativos. Entonces ellos entran en una plataforma que uso, que es Classroom, y yo dejo todos los enlaces ahí, y luego voy haciendo el seguimiento de cómo van ellos. Pero por ejemplo, en ese caso lo usé para crear juegos, y a veces a los chicos les pido que hagan como un informe. Ellos lo hacen el informe y que lo pasemos por la IA para que les mejore la redacción, para que lo haga como un informe técnico, digamos. Porque eso es algo que ellos lo ven, pero en sexto año. Claro. Y yo lo tengo en segundo. Entonces ahí ya me sirve para ir ganando tiempo y dejar todo más formal, porque estamos aplicando tecnologías de gestión, etcétera. Así que esos son uno de los ejemplos de por qué la uso. Pero sí, también tengo muy claro de que hay que tener todo muy planificado. Porque antes uno le daba un texto a los chicos, uno les daba unas preguntas, y los chicos, ¿qué hacían? Buscaban en Google. Claro. Y copiaban y pegaban. Y capaz que no habían leído, pero copiaron y pegaron. Pero tenían mucha información en Google. Y entonces a veces, cuando uno les devolvía y les decía, mirá, me di cuenta que hiciste esto, ¿qué hacían? Bueno, empezaban a leer, esto es más acorde a lo que el profe nos pide, y copiaban y pegaban, ¿no? Pero habían leído. Y ahora con la IA, no. Suben el texto, el PDF, y le dicen a la inteligencia artificial, sacame las ideas principales. Y se las saca, y ellos capaz que ni leyeron el texto. Tal cual. Entonces hay que estar atento, tener todo muy planificado como se le va a pedir. Porque donde la aprenden a usar, después la usan mal también. Tal cual, sí. Y como una manera, siempre hablamos lo mismo, ¿no? Que sea una herramienta y no un reemplazo de pensar, de hacerlo de otro lugar. Claro, por supuesto. Por ejemplo, como decía recién, con Google antes, por menos entre 1 millón de respuestas tenían que buscar cuál era. Ahora se los hace todo completamente. Claro. Y bueno, eso es algo que hay que tenerlo planificado antes de pedir que la usen. Y
Después, con respecto a la IA en educación, también estuve viendo que dice que el día de mañana va a reemplazar al docente. No me parece, porque es como que todos los chicos están predispuestos, abiertos, están en condiciones de aprender. Y no es así. El chico llega al aula y capaz que está triste, capaz que está preocupado por algo, no comió, que es algo muy común, no comió y entonces no puede prestar atención. Entonces no porque tenga una computadora y el chico le diga no entendí y le genera otra forma de respuesta y le siga diciendo no entendí y no, pero el problema es otro. Y no sé, eso no es algo que la inteligencia artificial pueda darse cuenta y generar una empatía con el chico, confianza, y luego se genera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal cual. O cuando, no sé, en el aula se da mucho esto de que empezamos hablando de un tema que es teórico, qué sé yo, y seguimos hablando de otro tema que también tiene algo que ver, pero de alguna manera les impactó más, les causó interés a los chicos. Eso tampoco la IA lo puede como detectar. A ver, cuánto interés tienen en cierto tema, es difícil. Exacto. Pensar que puede reemplazar. Y eso es muy valioso, eso cuando los chicos sacan algo relacionado a tu materia, tal vez no era lo que estamos viendo ahora, pero si surgió de ello no lo tenés que desaprovechar, perdón. Es un disparador. Y si está relacionado con tu materia, más que nada, tenés que aprovechar eso y continuar por ese lado. Después retomarás, irás viendo cómo continuás con lo que quedó pendiente, pero sí, tal cual como decís. Y cuando charlamos con otras docentes también nos decían esto de que una docente de física y de química vio un TikTok de un descubrimiento nuevo del Titanic. Lo llevó a clase y explicó algo teórico en base a ese TikTok y los chicos estaban reenganchados, fascinados con esto de, uy, pero ¿y cómo? Y entonces esto fue así, pero el Titanic en tal año fue, y entonces se empezó como en ellos, ¿no es cierto?, a ver un montón de interés que antes por ese tema de física y química, que era re teórico, capaz que no tenían tanto interés. Y eso también es lo bueno de las nuevas tecnologías, de implementarlo en el aula, porque hay muchos docentes que están como, aprendan lo que está acá en el pizarrón, escribo y ustedes siéntense, escriban, y si quieren me hacen una pregunta, pero es como el proceso tradicional que viene hace décadas y décadas, tiene que cambiar también de alguna manera. Sí, seguro. Desde hace años tendría que haber cambiado eso. Tal cual. Y todo lo que surge ahora hay que utilizarlo. Hay que saber cómo utilizarlo, pero hay que aprovecharlo. Porque, no sé, en algún momento la gente aprendía y no estaban los libros. Después aparecieron los libros. Y ¿quién se queja de los libros ahora? Todos queremos los libros. Y después apareció la computadora. Y bueno, siempre va a ir apareciendo algo. Y son cosas que suman. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo utilizarlas. Tal cual. José, un placer tenerte en el SR, invitado por supuesto cuando quieras, y cuando te sumes a más proyectos también junto a los chicos del SET, invitadísimos acá a difundirlo y a contarnos todas las actividades esas solidarias y pedagógicas que están llevando a cabo ahí. Así que gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Conversamos entonces con José Caro, docente del SET 18 de Villa Regina, que participó en el Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario. lcr.com.ar. Todo lo que pasa en Villa Regina.